vídeo tutorial vamos a ver cómo realizar el registro manual de objetivos en Trimble RealWorks. Normalmente, cuando usamos objetivos, el proceso lo hacemos de forma automática y cuando termina, se nos abre una nueva herramienta que es Registro Manual de Objetivos, donde podremos editar los mismos, eliminándolos o creando nuevos donde no los haya encontrado. De esta forma, reajustaremos la red de objetivos y generaremos un nuevo informe de precisiones. Esta herramienta la podremos usar independientemente de que hayamos hecho el autorregistro por objetivos. Seleccionamos este proyecto en el cual hemos hecho un autorregistro y le damos al registro basado en objetivos. En este caso, yo he eliminado los objetivos que aparecían en el estacionamiento 6 para hacerlo de forma manual. Si le damos a parar automáticamente, vemos que no lo hace. En la herramienta de registro basado en objetivos podremos seleccionar la estación que queramos y ver los objetivos que tiene. Si le damos a analizar, se nos abrirá una nueva herramienta llamada analizador de objetivos. Esta herramienta nos permite eliminar o añadir objetivos en cada estacionamiento. En este caso, vamos a ir al estacionamiento 6 y le damos a extraer. Podemos seleccionar el objetivo que queramos, tanto esférico como blanco y negro, y dos formas de extraer la esfera. Una pinchando simplemente y detectándolo automáticamente. Habría que elegir el diámetro y le daríamos a guardar. Nos aparecería un nombre automáticamente, no tendríamos que darle a ninguno, simplemente lo guardamos. Y la otra opción es seleccionando un área. Automáticamente lo va a reconocer y le daríamos a guardar. Aceptamos sin guardarlo con ese nombre y volvemos a hacer el mismo proceso en la tercera esfera que tenemos en este escaneo. Guardamos, aceptamos y salimos. Con 3 esferas ya podremos hacer la unión y en el caso de que no hayamos cogido bien una esfera, seleccionaremos el objetivo y lo eliminaremos. Después le daremos a ajustar y le daremos a que sí para que vuelva a hacer el ajuste y vemos que ya nos aparece el escaneo 6 dentro del conjunto de estaciones apareadas con una precisión de medio milímetro. Si le diésemos a desaparear, este ajuste lo eliminaríamos. Después podremos exportar el informe para verlo en formato Word. Si aplicamos y agrupamos los estacionamientos, los tendremos todos dentro de una misma carpeta. De esta forma sabremos todos los escaneos que estén correctamente registrados. Los escaneos que estén fuera significará que no han entrado en el ajuste. Después podemos ver la nube de puntos con las esferas que hemos seleccionado. Podremos acercarnos de una forma más cómoda pulsando la tecla X del teclado a la zona de la nube de puntos a la que nos queramos acercar.